17. Todos los pasajes de semana tienen que ver con el Evangelio según Mateo, si bien vamos a estar brincando hacia los demás evangelios. A partir del versículo 33 hasta el 56. Cuando pensamos en los apóstoles, cuando pensamos en todos ellos, yo creo que es seguro decir que dentro de todos los apóstoles podemos considerar al apóstol Pablo como el más erudito de todos ellos. Ni siquiera podemos imaginar o llegar a imaginar la comprensión que tenía de las cosas de Dios, las cosas de Jesús, y lo que el Señor le permitió conocer. Él, por ejemplo, comenta que fue arrebatado al tercer cielo, no sé si en cuerpo o en espíritu, pero que escuchó cosas inefables que no se le permitían a otro repetir. Y con todo y eso, el apóstol Pablo, si alguna vez le hubiéramos preguntado, oye, ¿qué crees tú que sea lo más importante que debemos conocer de la Biblia? El apóstol Pablo lo dijo muy claro en 1 Corintios. Dice, nada mejor puse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Esa fue la importancia que el apóstol Pablo le dio precisamente a lo que estamos conmemorando en este día. La importancia extrema de la cruz para el cristianismo. Inclusive Martín Lutero decía también que el cristianismo es una teología de la cruz. Y por esa razón, cada vez que vemos una cruz, cada vez que el mundo ve una cruz, no puede desligarlo del sacrificio de Cristo. Ese es el símbolo universal del cristianismo. Inclusive todas las cruces que vemos en los cementerios de alguna manera reflejan la confianza en las promesas hechas por Dios, ganadas por Cristo en la cruz. Pero la cruz, así como parece físicamente una intersección, apunta no solo hacia nosotros, hasta nuestros días, y sus efectos llegan hasta el fin del mundo, sino también apuntan hacia el antiguo Israel, donde hubo por primera vez esa necesidad de la cruz. Nos lleva al tema de la expiación por los pecados. Como ya estuvimos viendo en Génesis, después de la transgresión de Adán y Eva, y después de que el Señor eligiera ser el Dios de un pueblo a través de Abraham, Dios estableció un sistema por medio del cual personas pecadoras como nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Y ese plan era la expiación a través de corderos puros, perfectos y sin mancha. Expiar es reparar un daño, es satisfacer una deuda que adquirimos con el pecado. Creo que no necesitamos ni siquiera leerlo en el Antiguo Testamento, no necesitamos verlo en el Nuevo Testamento, simplemente si nos vemos a nosotros mismos es evidente que el pecado es universal en cada uno de los seres humanos que han nacido, excepto en uno. El pecado nos ha separado de Dios por la eternidad. No es una separación temporal, es una separación por la eternidad. Así que la expiación era necesaria para que volviéramos a tener comunión con el Señor. De otra manera, lo que el Señor nos debe a nosotros es la muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Hoy en día, muchos que no están bien informados o que no quieren informarse no tienen el problema de reconocerse pecadores, saben que son pecadores, pero de alguna manera creen que haciendo ciertas buenas obras muy grandes pueden ciertamente equilibrar la balanza. Inclusive hay algunas religiones como la católica que dicen que puedes llegar a hacer tantas buenas obras que puedes tener hasta de más y pasárselas a otras personas. Increíble. Pero la verdad es que la Biblia es muy clara y dice que el pecado mancha todo lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor. Todo. Nuestras mejores acciones son manchadas por nuestro pecado. Por fuerte que suene, aún el sacrificio de los mártires es insuficiente para ganarles la salvación. Aún el sacrificio de su propia vida va manchado con el pecado de ellos mismos. Necesitarían una expiación adicional para esa obra, para que su sacrificio fuera de alguna manera considerado una buena obra. Dice Isaías 64:6,
todos nosotros somos como el inmundo, está refiriéndose al pueblo gentil, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Imagínense, va a haber un tiempo que la Biblia nos dice que vamos a tener un encuentro todos con el Señor para dar cuentas de nuestras buenas y malas obras. Ese tiempo señalado en Apocalipsis, y también en los evangelios se nos empieza a explicar de esa manera. Imagínense que tenemos como ilustración, no sé quién será la persona más poderosa del mundo actualmente, no sé si sea el sultán de Brunei, no sé si sea Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos, o el rey de Inglaterra, no sé. Pero imagínense que tenemos una audiencia ante él y pasa el camión de la basura por nuestra casa. Y vemos entre la basura, pues como que algo sale ahí, una tela, una camisa, y pues es agarro. Y han visto que luego los camiones de basura hacen un exprimidero ahí en las calles, y luego queda como que un juguito, hagan de cuenta que agarran esa camisa y todavía limpian la camisa con eso. Y con esa camisa vamos y nos presentamos ante esta persona. La verdad es que yo creo que de lejos le vamos a dar un asco. De lejos. Y eso que ese otro es otra persona también igual de pecadora que nosotros. Imagínense cuando sea realmente que nos queramos parar enfrente de Dios con nuestros actos de justicia. En resumen, tenemos una deuda impagable. No hay nada que podamos hacer. Es impagable simplemente. Aun si nos ofreciéramos completos, la mancha de nuestro pecado es aborrecible, esas acciones. Pero desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, antes de la caída que estamos viendo en Génesis con Adán y Eva, ya estaba establecido un plan para la salvación del pueblo de Dios, y ese plan fue tomando formas que se fueron haciendo más claras a lo largo del tiempo. Al principio vemos, después de la caída inmediatamente, ya llegaremos a eso, vemos inmediatamente al Señor tomando la vida de un animal para tomar su piel y cubrir a Adán y a Eva. Después vemos el sacrificio de Abel, que fue aceptable al Señor en un sacrificio animal, un holocausto. Después vemos a Abraham, donde se le pide la vida de su hijo Isaac, y vemos cómo fue sustituido. Y después vemos en el sistema levítico esa sustitución de los corderos por el pecado del pueblo. Y todo eso iba apuntando cada vez más claramente a lo que estamos conmemorando hoy, el sacrificio de Cristo en expiación por el pueblo de Dios. Es lo que hizo Cristo en la cruz, su expiación por nuestros pecados. Cristo soportó la ira de Dios por los pecados del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de esto, lo vemos tan lejano. Tenemos una idea vaga por lo que hemos visto en las películas, pero no deberíamos verlo tan lejano, porque nuestras mentiras, nuestras fornicaciones, nuestras idolatrías, nuestros adulterios, nuestra arrogancia, nuestras blasfemias, las groserías que hemos dicho, los pensamientos de odio, todas las envidias, todos nuestros defectos como hijos, como padres, como esposos o como esposas, todos estuvieron en esa cruz siendo azotados en Jesucristo. Jesucristo fue abandonado por el amor del Padre y experimentó toda la fuerza del infierno en esas horas en la cruz. Esa fuerza del infierno que tú y yo merecíamos y que el mundo está en riesgo de tener. Pero Cristo tomó el lugar a ser el Cordero de Dios perfecto que quita el pecado. Y a veces se llega a pensar que son una especie de cosa que Cristo hizo solamente. Pero la palabra de Dios nos dice que este plan fue diseñado por el Padre. A lo largo de todo el ministerio, Jesús fue diciendo: yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Yo vengo a dar el mensaje que el Padre me entregó a mí. Eso es lo que yo vengo a hacer. Y de hecho, según los Corintios, dice, no lo tienen en su hojita, pero lo deben tener en pantalla, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta los hombres sus transgresiones. O sea, el Señor no esperó, no vio nada bueno. Él tomó la iniciativa y el control total para llevar a cabo Él la reconciliación completamente. Y por eso le amamos, porque Él nos amó primero.
Todo esto que les dije es para dejar claro el tema de la expiación, tener un piso común en el cual poder trasladarnos ahora sí al mensaje. El mensaje habla de las muertes del viernes de crucifixión, porque si bien el pasaje nos habla claramente de la muerte de Jesús, hay algunas otras muertes simbólicas que suceden alrededor, simbólicas porque no son de personas, pero sí de situaciones que habían en la antigua dispensación. Habla de esos otros tipos de muerte que sucedieron alrededor de la cruz. Vamos a leer el pasaje y de ahí nos vamos yendo a través de los puntos. Mateo 27 del 33 al 56, vamos a leerlo de manera alternada. Está un poco amplio, la predicación va a basarse solamente en los versículos 50 al 56. Bueno, Mateo 27, 33 al 56. Esa es la palabra de Dios. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, vieron al bebé niño mezclado con hielo, y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban y injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y los edificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: no se salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creemos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. De la misma forma murieron también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban aquí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente estar con tu palabra, Señor, y ahora te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu con nosotros, que sea tu Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Enseña lo que exprese yo en esta tarde, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el primer punto: la muerte voluntaria de Jesús. Las muertes del viernes de crucifixión. Punto 1: la muerte voluntaria de Jesús. Dice el versículo 50: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Yo me imagino, ya casi que es cultura general, que todos hemos visto la película de la Pasión de Cristo, incluso. Bueno, si alguien no lo había visto, es una película sumamente gráfica, violenta, estridente, y si bien tiene una alta precisión histórica y bíblica, no es completamente correcta. Inclusive después de verla, una de mis objeciones es que como que queda la idea que Cristo murió
queda esa idea. Es cierto que la cruz era un instrumento para la muerte. La cruz no era un instrumento para castigar, era un instrumento para matar. Es cierto que su carne fue desgarrada a latigazos, es cierto que su carne fue atravesada con los clavos, es cierto que su cabeza, su cara estaba bañada en sangre por la corona de espinas. Todo eso es cierto. Es cierto que las cosas que le decían las personas, que el abandono de sus discípulos con quienes estuvo conviviendo día y noche por 3 años, el abandono de ellos. Es cierto que ver el sufrimiento de las pocas personas que lo conocían cercano. Es cierto que todo eso lo pudo haber llevado a tener una súper tristeza tan profunda que por sí sola le hubieran dado los deseos de morir. Es cierto que soportó la ira de Dios por muchas horas. Y sin embargo, algo en este pasaje nos dice que no fue eso lo que mató a Jesús. Dice el versículo 50 que Jesús, clamando otra vez a gran voz, y el Evangelio de Marcos dice algo parecido. Marcos 15:37 no lo tiene en su hojita, pero lo tiene en la pantalla seguramente. Dice: pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Los 3 evangelios sinópticos afirman que Jesús antes de morir gritó. ¿Por qué ese énfasis? ¿Por qué no concentrarse en lo que dijo y no en cómo lo dijo? ¿Por qué es tan importante? Bien, la mayoría de las víctimas de la crucifixión pasaban sus últimas horas en un estado de agonía, llenas de la conciencia y la inconsciencia. Pero con Jesús no fue así. A pesar de haber sido tremendamente torturado, debilitado, estuvo consciente hasta el final. Fue capaz de hablar y de gritar hasta que decidió morir. Nadie, lo que nos dice este pasaje, nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús es diferente a cualquier ser humano que no puede retener su vida cuando el Señor la reclama. Juan 19:30 dice algo más. Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Como vimos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero este hombre no tenía pecado. Él se puso en lugar de los pecadores, pero él no tuvo pecado. La muerte no tenía ningún poder sobre él. La muerte no podía retenerlo. Por eso estamos por celebrar también el domingo otra situación. Así que él no podía morir a menos que él entregara voluntariamente su espíritu. Y eso es lo que nos dice Juan unos capítulos antes, y de hecho leímos hace ratito en la liturgia. Juan 10:17-18: yo doy mi vida para tomarla de nuevo, nadie me la quita. Yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿Por qué? Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, ¿cómo la historia afirma esto también? Pues miren, la crucifixión no fue algo experimentado por algunas pocas decenas de personas. El Imperio Romano tenía una creatividad para matar y para torturar a los enemigos del César. Sin embargo, la cruz estaba reservada, como ustedes saben, para los peores criminales. Y aún así, decenas de miles de personas fueron asesinadas en la cruz. Cualquier crucificado, la cruz estaba diseñada no solamente para ser un instrumento de tortura, sino para ser un instrumento de tortura cruel, que permitiera a los crucificados estar sufriendo por varios días. De hecho, hay muchos testimonios de ello, inclusive entre los mismos apóstoles, muchos de ellos murieron crucificados. Y de los testimonios que hay de la iglesia primitiva es que uno de los apóstoles, Andrés, estuvo crucificado al final de su ministerio, cuando el Señor lo entregó para morir, por así decirlo. La cruz que él tenía forma de X, o sea, él no estuvo crucificado como esta cruz, sino en forma de X. Y él estuvo 3 días agonizando, durante los cuales el registro dice que a todas las personas, porque era un show eso de la crucifixión, todas las personas que se acercaban a verlo, él aprovechaba para predicarles el Evangelio durante esos 3 días. Así que una muerte tan rápida de Jesús no era natural, era algo sumamente extraño. Pero también vemos en la Biblia, a través de los evangelios, que todo en el ministerio de Jesús
fue diseñado por el Padre en tiempos y formas. Vemos que cuando Jesús nació en Belén fue algo que había sido establecido también por Dios a través de los profetas. Ellos, sus padres, vivían en Nazaret y tuvieron que ir a Belén para que se cumpliera la profecía. El Señor movió todo para que sucediera. También vemos a Jesús diciendo varias veces en su ministerio: mi momento no ha llegado. Tanto se lo dijo a su madre, tanto se lo dijo a sus discípulos. Cada vez que intentaron aprender a Jesús previo a este momento, nunca pudieron. ¿Por qué? Porque su momento no había llegado. Y su momento era la Pascua. Y quería señalar algo muy particular. Ese era el momento de su muerte. No era casualidad que fuera en ese día que finalmente lo hubieran aprendido. Y por eso, y porque se esperaba que estuviera agonizando muchos días, también podemos ver en la muerte rápida de Jesús la voluntad de Él mismo. De hecho, vemos más en el Evangelio de Marcos 15, muere Jesús y viene José de Arimatea y dice así el pasaje: lo tienen en su pita, llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya había muerto. O sea, a ver, ¿cuántas ejecuciones no habría ordenado ya Pilato? Le constaba que la gente iba a morir 2, 3 días. Y Pilato recordaba el gran espectáculo que fue la muerte de Jesús, la condena de Jesús. O sea, como el que estuvo conmigo unas horas antes ya está muerto, no debería haber muerto en 3 días. Para mejor 2 días, porque lo volteamos mucho. Pero ya murió. Así que llamó al centurión y le preguntó si estaba muerto. O sea, realmente él no lo creyó de José de Arimatea. Tuvo que preguntarle al centurión. Y el mismo centurión tuvo que ir a verificarlo, y sabemos cómo lo fue a verificar, con la lanza en el costado. Y entonces, ya que se comprobó todo esto, entonces sí, ya entregaron el cuerpo de Jesús. Juan también nos entrega una frase muy interesante. La frase final de Jesús consumado es. Algunas traducciones son tan ambiguas que por eso a veces se prestan a malas interpretaciones. Algunos lo interpretan o se ha traducido a veces como todo está cumplido. Y se queda la idea de que todas las profecías ya se cumplieron, y sabemos que no es cierto. Porque una de las profecías del Antiguo Testamento iba que iba a ser eliminado el mal, iban a ser eliminados los enemigos de Dios. Por eso Juan el Bautista sacaba de onda y como, por fin ya llegó, no llega al reino de los cielos, porque pues siguen los malvados reinando, ¿no? Todo está cumplido no se refiere a que todas las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron. La palabra original, que a lo mejor han visto, si siguen ustedes a varias redes sociales cristianas, a lo mejor han visto una palabra griega hoy, precisamente hoy, tetelestai, que significa consumado es, todo está cumplido, pero lo dice desde el sentido del pago. En la mente de Jesús está la expiación. Todo lo que se debía pagar para la expiación fue pagado, todo está cumplido. Todo el agravio hacia Dios estaba satisfecho. Su vida perfecta fue entregada en la cruz. Toda su humillación que inició en Belén, porque el hecho de dejar sus privilegios divinos y humanarse, encarnarse, estar sometido a la autoridad de sus padres, estar sometido a la autoridad de la ley, siendo Dios, todo eso fue un proceso de humillación que culminó en esa tarde en la cruz. Todo estaba cumplido, la vida perfecta y el pago por nuestros pecados. De nada hubiera servido que otro hombre pecador pagara por nosotros, porque él también necesitaba su limpieza, su pago. Así que consumado es en un grito. Tampoco es un grito de derrota, no es un grito de agonía, es un grito de victoria, es un grito de vida, es un grito de el mundo ha sido vencido, Satanás ha sido vencido, la muerte ha sido vencida. Aquí empezaba la victoria sobre la muerte, pero la muerte expiatoria en nuestro lugar de Jesús también trajo una serie de efectos mortales alrededor, y con eso vamos al punto 2, la muerte de la separación con Dios. La muerte de la separación con Dios. Dice en los versículos 51 al 53, en ese momento, después de que murió Jesús, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de
resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa, es decir, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Fíjense que el otro día andaba yo de filósofo. No, siempre que me tocan estos pasajes, ando de filósofo. ¿Cuál es el lugar más peligroso del universo? En su mente, ¿cuál es el lugar más peligroso del universo? El sol. Fíjense que sí pensé que iban a decir eso. El sol. O alguien dirá, a lo mejor ahorita cuando la onda de Oppenheimer, no, pues se una bomba atómica. Frente a la esposa con esta no. Fíjense, el lugar más peligroso del universo es frente a la presencia de Dios. Ese es el lugar más peligroso del universo. Ahora, ¿cuál es el lugar más seguro del universo? Enfrente de la presencia de Dios. También es el lugar más seguro del universo. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La expiación de Cristo a mi favor y a tu favor. Eso es lo que hace la diferencia. La presencia de Dios en medio de los pecadores simplemente nos destruiría. Y después de la caída de Adán y de Eva, ¿qué creen? Todos somos pecadores, todos. Ahora, ¿cómo hizo el Señor entonces para ser el Dios de un pueblo, de vivir en medio de un pueblo? Bueno, pues ya vimos, por un lado, instauró un sistema ritual de sacrificios, pero también había barreras físicas, y una de esas barreras físicas, por así decirlo, era el tabernáculo mientras estaba en movimiento, o el templo cuando ya se habían establecido. Pero aún en el tabernáculo había barreras y había unos velos, un velo exterior y un velo, como ya sabemos, separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo separaba a los hombres pecadores de la presencia de Dios. Pero el Señor quería tener esa comunión con su pueblo y por eso estableció el sistema de sacrificios. Por eso mandó profetas, mandó jueces, mandó sacerdotes que les estuvieran recordando la ley, que les estuvieran recordando las ordenanzas del Señor. El velo, por un lado, protegía al hombre de acercarse demasiado al Señor, pero por otro lado era un recordatorio de la justicia y de la santidad de Dios. Cuando vemos en la Biblia, hay varios libros del Pentateuco que nos dan ciertas dimensiones, la vestimenta de los sacerdotes, de las dimensiones del templo, del tabernáculo, etc. Fíjense, nos dice muy poco del velo. O sea, no nos dice lo suficiente. Nos dice con qué instrumentos se colgaba, que había unos postes que lo sostenían. No nos da sus medidas. Nos dice cómo estaba bordado, los materiales, no nos da sus medidas. Sin embargo, tenemos un historiador judío, Flavio Josefo. Él decía que el velo tenía unos 25 metros de altura. No sé cuántos pisos será eso, Giovanni, tú que eres arquitecto. 25, como unos 5 o 6. Como unos 10 pisos, ¿no? Bueno, eso de altura. De ancho, 9 metros. Y de grosor, 10 centímetros. 10 centímetros. Había una publicidad hace años, los que ya estamos más, los que ya somos chavorrucos, veíamos esa publicidad de Levi's. De hecho, no sé si el lobo todavía lo tiene. Era un pantalón de Levi's siendo jalado por 2 caballos y decía, o sea, están diciendo, aguantan un short de Levi's, ¿no? Bueno, Flavio Josefo, no, la verdad es que sí lo reventaban los caballos. Flavio Josefo sí decía que el velo era tan grande que cuando tenía que ser reemplazado por alguna razón, se necesitaban 70 hombres solamente para enrollarlo. O sea, no sé cuántas veces cuando agarran una hoja y la doblan y la doblan y la doblan, llega el momento en que no se puede doblar más y vean el grosor de una hoja, aquí eran 10 centímetros de grosor por 25 metros.
Bueno, pero esto es importante saber, porque muchas veces se tiende a trivializar lo que vemos en la Biblia. No es que el Mar Rojo no se abrió, hubo una sequía y por ahí pasaron, había un lugarcito donde estaba más arribita y por ahí pasaron. No, es que el milagro no fue así. No es que Jesús no murió, estaba de alguna manera inconsciente y de cierta manera por eso despertó. O sea, siempre va a haber maneras en que se va a buscar desacreditar los milagros que suceden en la Biblia. Y por eso es importante saber cómo era el velo, porque el rompimiento de este velo era prácticamente imposible, es lo que dice Flavio Josefo. Era prácticamente imposible romperlo. Y es significativo que se haya roto de arriba hacia abajo. Así como el Señor instauró que hubiera un velo, ya después de que no era necesaria esa distancia, ya después de que esa distancia había sido eliminada por la expiación de Cristo, el velo era innecesario. Y así como Dios lo puso, Dios dice, ya no es necesario, y se rompe de arriba hacia abajo. El camino está libre. El velo, que por muchos siglos probablemente era el orgullo de Satanás, el orgullo de decir yo logré que el hombre, que la creación fuera separada del Creador, su victoria temporal acabó en ese día. Decía poéticamente Charles Spurgeon, un predicador muy famoso, dice, no fue una pequeña rasgadura la que sucedió en el velo, una pequeña rasgadura que permitiera que algunos muy especiales, muy santos pudieran pasar. Era una abertura tan amplia que el más grande de los pecadores ahora tiene acceso al Padre. Pero fíjense la ironía de las cosas. Ahora somos nosotros los que ponemos ese velo. Ahora somos nosotros los que ponemos ese velo para separar a Dios de muchas de nuestras cosas, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Ponemos un velo entre Dios y nuestros tiempos, un velo entre Dios y nuestras familias, un velo entre Dios y los dones que nos ha dado. Nosotros somos ahora que ponemos ese velo. Hay otra cosa aquí interesante. Si la paga del pecado es la muerte y ya el pecado ha sido pagado, no solamente se elimina esa separación entre Dios y su pueblo, sino que se elimina la muerte. La paga del pecado es muerte. Ya se pagó porque sigue la muerte. Y es precisamente lo que vemos aquí. Vemos ese adelanto de la resurrección general. Dice, de hecho es interesante, solamente Mateo menciona esto. Ningún otro de los evangelios siendo sinópticos menciona esta resurrección. Dice Mateo, los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Miren, Mateo nos da tantos detalles como nos encantaría. A mí sí me gustaría saber quiénes eran, cuántos fueron. ¿Dijeron algo de lo que han estado experimentando del otro lado? ¿A quiénes se aparecieron? O sea, ¿eran santos recientes o eran así antiguos? No sé, ahí, no sé. No sabemos, Mateo no dice. ¿Qué pasó después? No sabemos. No nos da muchos detalles. ¿Por qué? Porque el propósito de Mateo, como de todo su evangelio, es mostrar el cumplimiento de la ley. Por eso siempre está haciendo referencia a la ley. Y una de las cosas que está evidenciando aquí es: ha vencido la muerte. Ha vencido. ¿Sabes qué? No te interesa saber quiénes eran, cuántos eran, qué dijeron, a dónde fueron. Lo que interesa es que ha vencido a la muerte. Y es interesante también que 1 Corintios habla de esa separación que hemos estado viendo en Génesis. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Algunos dicen que estos que resucitaron fueron llevados con Cristo en la ascensión, después de la resurrección. Eso ya es especular demasiado. Puede ser. Yo no creo, por esta razón, porque cuando Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, dice que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esa resurrección ya para vida eterna tenía que ser después de la venida de Cristo. Eso no ha sucedido. Así que lo más probable es que hayan vuelto a morir, como seguramente volvió a morir Lázaro y todos los demás que han sido resucitados en ese tiempo bíblico. Y también inclusive en el Antiguo Testamento a través de Elías y de Eliseo.
Mateo guarda silencio en muchos detalles, pero sí sabemos que aparecen en Jerusalén. Podríamos pensar que se pudieron haber ido como zombies, quién sabe por cuánto lado, pero no está hablando de zombies, aquí habla de personas resucitadas que entraron en Jerusalén. Y esto también demuestra que el poder de la muerte y de la tumba fue vencido por Cristo. Y fue vencido por Cristo y fue evidente en la ciudad que había rechazado a Cristo, en el templo donde existía la separación entre el pueblo de Dios y Dios. Una de las cosas más humillantes, también si lo piensan, en el mundo de los deportes, no se siente tan feo cuando vas de visitante y pierdes, pero cuando te ganan en tu casa es más vergonzoso todavía. Es vergonzoso perder, pero más siendo local. Cuando el Señor hizo la expiación por su pueblo, irónicamente, fue la muerte la que murió. Jesús triunfó sobre la muerte precisamente en el lugar de la calavera, siendo local donde estaban expuestos todos los terrores de la muerte. Ahí es donde ganó Jesucristo, perdió el local. Y finalmente hay algo más que muere en ese día: la exclusión. Ese es el punto 3, la muerte de la exclusión. Dicen los versículos 54 al 56. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. Pues ya se estuvo hablando de la separación que hacía el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en el sistema de la antigua dispensación había toda una serie de separaciones. En la dispensación de la ley para salvación estaba una serie de separaciones. La ley, por ejemplo, separaba a los judíos de los gentiles. A los atrios del templo solamente podían entrar los judíos, varones. Adentro del templo solamente los de la tribu de Leví, que fueran sacerdotes. Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. O sea, al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote de la tribu de Leví, que era hombre y que era judío, un hombre en toda la nación. Todo un sistema de exclusiones. El pastor ayer nos platicaba, nos recordaba este pasaje tan famoso de Efesios 2, el 8 al 9. Por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. Y vamos a tener esto en mente porque esto nos va a permitir entender un poquito de lo que está por suceder aquí alrededor de la cruz. Por gracia han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. En estos tiempos, casi siempre cuando se habla de alguna conversión alrededor de la cruz, son los dos ladrones que lo injuriaban, y uno de ellos de repente el Señor le quita el velo y por pura gracia reconoce a Cristo como Salvador. Pero vemos también algo similar allá abajo entre los soldados. El versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad este era hijo de Dios. Me gustaría que notáramos la progresión de estos soldados de ser también blasfemadores a ser ahora reconocedores de Jesús como el Hijo de Dios. No lo tienen en su hojita porque es un pasaje amplio. Mateo 27, pero lo pueden leer en su Biblia. Mateo 27, del 27 al 31 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él le decían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían, tomaban la caña que tenía en su mano y lo golpeaban en la cabeza, y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Estos mismos soldados que unas horas antes lo agredieron, lo abusaron, lo golpearon, le escupieron,
Alguien aquí le han dado un palazo en una piñata. De eso ya de por sí duele. Imagínense que aparte sea sobre una corona de espinas. O sea, y lo irónico, salve rey de los judíos. Por derecho legítimo, realmente era el rey de los judíos. Realmente lo era. Y en el Gólgota, estos mismos soldados, después de haberse cansado de injuriarlo, empiezan a escuchar alrededor otras injurias de otras personas. Dice Mateo 27:43, que pasaban y nos decían: en Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Entonces los soldados empiezan a pensar: tal vez, rey de los judíos, Hijo de Dios. Todos se burlan porque dice que es rey de los judíos, porque es Hijo de Dios. Y piensen en estos soldados. Un centurión no llega y es centurión en cuanto se enrola en el ejército de Roma. Pasan muchos años. Y los soldados, cuánta guerra, cuánta mutilación, cuánta muerte han de haber visto estos soldados. O sea, la verdad, ¿qué los podía espantar a estos soldados ya, a estas alturas? Ellos ya habían visto los horrores del mundo y como si nada. Sin embargo, cuando empiezan a suceder los eventos alrededor de la muerte de Jesús, la oscuridad, el terremoto, rocas partiéndose, el grito con toda la fuerza de Jesús y la muerte prematura, los mismos soldados que lo desnudaron, que le pusieron el manto, la corona, le dieron de palazos, que le escupieron, que lo ridiculizaron, ahora empiezan a tener miedo, ahora empiezan a darse cuenta quién era Él. El centurión y los que estaban con él dijeron, no solo el centurión, y los que estaban con él dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. El Evangelio según Lucas registra algo más acerca de ellos. Dice Lucas 23:47, lo tiene en su hojita. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Ya podemos ver aquí en este centurión esa semilla de la fe que el Señor, que el Padre había puesto ya en él. Momentos antes, Jesús, al ver a los soldados repartiéndose su ropa, al ver a las personas burlándose, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y la respuesta inmediata del Padre, ¿qué creen? Los perdonó y les impartió esa gracia, les impartió esa fe que les permitió ver que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y a lo mejor no parece mucho, pero piensen la cantidad de cosas que sabían los fariseos, la cantidad de milagros que vieron los fariseos, y ellos nunca pudieron hacer una declaración como la que hace este centurión a sus soldados. La gracia de Dios resplandece en medio de esta oscuridad interior de los soldados, pero también alrededor en la tierra. Y como decía ayer el pastor también precisamente, yo quisiera creer que ese es el testimonio de todos los creyentes. Yo quisiera creer que ese es el testimonio, que la gente se asombre de ver de cómo aquellos que blasfemaban el nombre del Señor ahora lo adoran, ahora le cantan, ahora lo predican, ahora viven para Él. ¿Cómo podría, los que nos conocen desde antes, cómo podrían pensar que la fe podría venir de nosotros, viéndonos como nos veían? ¿Cómo podría ser? Tiene que ser por gracia, tiene que ser algo dado por Dios. Por eso estamos aquí hoy, porque también esa oración de Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen. Esta también aplicada para nosotros. El Señor nos perdonó porque no sabíamos lo que hacíamos. Y aquí estamos ahora. Aquí estamos ahora también como respuesta, como un eco a través de los tiempos de esa oración. Pero también hay otra exclusión. Teníamos la exclusión de los gentiles, que eran los soldados, claramente eran soldados romanos, pero también tenemos otras separaciones que había en los templos. A los templos no podían entrar las mujeres, no podían entrar los niños, ni siquiera podían entrar todos los hombres. Había ciertos hombres que por ciertos defectos físicos de nacimiento o que se habían causado, no podían entrar tampoco. Para no eterno de las mujeres, ellos estuvieron ahí. No sus discípulos que juraron morir antes de abandonar a su maestro. No, ellos siguieron. Las mujeres, para su honor eterno, demostraron
también escuchamos al Señor decir, capítulos antes, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Todos los excluidos con el ministerio de Jesús ahora son llamados, no solo aceptados, llamados a venir. Los que tenían defectos físicos o mutilaciones. Fíjense, desde Levítico, todos conocemos la historia de Felipe y el etíope. Desde Levítico se había mencionado que no podía ser sacerdote, no podía acercarse a nadie a hacer sacrificios a la presencia del Señor, nadie que tuviera defectos físicos o que tuviera mutilaciones. Obviamente ya el capítulo de Levítico 21 dice castrados. Eunucos es lo que era un eunuco. Pero vean lo que sucede ya después en el libro de los Hechos, después del velo rasgado. Vemos este pasaje de Felipe y el etíope. Para molarla, el etíope juntaba varias características que en otro tiempo lo hubieran hecho imposible de acercarse a la presencia de Dios. Era gentil y era eunuco. Y viene este eunuco etíope, dice Hechos 8:27 y luego 36:37, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, que había venido a Jerusalén para adorar. Yendo por el camino llegaron a un lugar, de aquí ya se le acerca Felipe, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón puede. Y vean la declaración del eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, la misma que hicieron los soldados romanos, la misma, respondió el eunuco. En la cruz vemos la muerte de la exclusión. Ya no hay barreras, ya no hay barreras de ningún tipo para ir al Señor, ya no hay muerte, ya no hay separación, gracias a la obra expiatoria de Jesús. Y por eso Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 3, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, se está refiriendo a la ley, o el cumplimiento de la ley, pues para salvación, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ya no hay trapos de inmundicia, ya podemos presentarnos delante de Dios, ya estamos revestidos de Cristo. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Se ha abierto completamente el velo. Y es por eso que podemos hoy unirnos con Pablo, podemos unirnos con Lutero, podemos unirnos con los cristianos de todas las generaciones, alrededor de los tiempos, alrededor de los continentes, y decir, no quiero saber nada más que de Cristo y Cristo crucificado, que pagó por mí. Ese pensamiento es lo que nos debe sostener en las tristezas, en las alegrías, sea lo que sea, venga lo que venga. Nada me separará del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Y esa es la lección que nos deja hoy la crucifixión de Cristo. Él murió para que nosotros viviéramos. Vamos a vernos. Padre Celestial, en esta hora, en este día, Señor, recordamos, aunque no podemos imaginar los grandes sufrimientos de Jesucristo en la cruz, sufrimientos que nosotros merecíamos y que aún merecemos por los pecados, Señor, que continuamente hacemos, pero sabemos que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre por todos los pecados, no solo los que hicimos y los que reconocimos al momento, Señor, de poner nuestra fe en Jesucristo, sino todos los que seguimos con Dios, Señor. Fue suficiente. Jesucristo sigue intercediendo por nosotros y, Señor, te damos gracias porque en este día es evidente que lo seguimos necesitando, que es la gracia, Señor, la que podemos implorar cuando vemos la ley, Señor. Solamente podemos implorar gracias, Señor, pero también te adoramos
tú has dispuesto todo. Tú has dispuesto todo para llamarnos a tu presencia, llevarnos a Cristo, Señor. Nos has dado la fe para confiar en Él, para salvación. Nos has dado, Señor, tu Espíritu, Señor, para permanecer, para, Señor, prevalecer, Señor. Y te rogamos, Señor, que este sea como el conocimiento que tenemos, Señor. Que Cristo murió por todos los pecadores, entre los cuales aquí estamos todos. Damos gracias, Señor, por tu Hijo. Damos gracias, Señor,